de micción, ¿vale? Doc, Sí, dime. entonces el quiz sí queda para el 4 de diciembre. Para dentro de 15 días, sí. Listo, Doc. Gracias. Gracias, listo. Entonces, como no son sino 40 minutos, voy a empezar porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. ¿Listos? ¿Están viendo la pantalla ahí? Sí, doctor. Listo, vamos. A una clase muy cortita. Muy cortita. Espera un momento, una cosa acá. Entonces, vamos a hablar de micción. Entonces, nos vamos a salir momentáneamente del riñón y vamos a hablar de un proceso que se llama micción. ¿Y cuál es? La micción, ¿cómo se define? Entonces, como el proceso por el cual la vejiga urinaria se vacía cuando se encuentra llena. Sí, todo lo hemos experimentado y todo lo experimentamos todos los días, ¿verdad? Quiero que rápidamente hagamos una revisión anatómica de lo que es el sistema urinario a partir de... Ya hemos visto en las clases suficiente sobre los riñones, ¿cierto? La pelvis renal, los cálices mayores, los cálices menores, que terminan formando estos ureteres, tanto el derecho como el izquierdo, ¿cierto? Que terminan haciendo su entrada posterior, como les enseñaron en anatomía, en esta estructura que se llama la vejiga y que tiene, entre otras estructuras, si quitamos la parte anterior, esto que se llama el trígono, un fondo y los orificios uretrales. Pues bien, entonces tenemos que recordar cómo se produce o cómo se hace el efecto de la micción. Lo primero es, esa vejiga es un órgano hueco que tiene como función acumular la orina para poder hacer el vaciamiento cuando se requiera. ¿Cómo se hace ese llenado? Entonces, ese llenado se hace progresivamente con una característica muy interesante y es que la vejiga es un órgano sensorial y cuando hablamos de sensorial ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque sus paredes están llenas de precisamente de eso, de sensores nerviosos, ¿cierto? Que se van disparando en la medida en que ese llenado progresivo aumente la tensión de las paredes. Esas paredes tienen un límite para disparar ese umbral. Entonces quiere decir que las paredes están llenas de nervios, ¿cierto? O de sensores nerviosos que detectan hasta cuándo se puede distender esas paredes de la vejiga, ¿cierto? Y dispararán los fenómenos que ahorita vamos a describir. Entonces, cuando se supera el umbral por lado de esa vejiga, entonces, ¿qué tenemos? Se desencadena un reflejo nervioso o de micción, ¿cierto? Miren, entonces estamos hablando de una cosa muy interesante que es un reflejo nervioso, ¿cierto? Para producir ese fenómeno que se llama micción, por el que se vacía la vejiga o se produce el deseo de orinar y con una característica, el deseo de orinar es autónomo de la médula. Ahorita un poquitico de eso, ahorita lo miramos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Entonces, tenemos el encéfalo, médula y árbol urinario. Esos tres componentes van de la mano y quiero que observen las líneas y los colores de las líneas y observen cómo la vejiga manda información. Miren las flechas en este azul que les estoy señalando, manda información tanto a la médula
como al encéfalo. Pero observe una cosa, esta información, esto lo voy a decir ahorita, pero quiero que lo observen solamente con esta imagen. Esta información que mandamos de la vejiga hacia la médula regresa inmediatamente, nuevamente, miren acá, a la misma vejiga, pero también regresa aquí a unas estructuras anatómicas que son muy importantes para tenerlas en cuenta, como es el esfínter interno, ¿cierto? En este caso, y una información que viene propia de la vejiga, autónoma de la vejiga, entre comillas, que también manda sobre el esfínter interno y externo. Pero ojo con esto, ojo con esto. Mire que cuando yo mandé la información al encéfalo, el encéfalo devuelve información a la médula y la médula manda información ya no a la vejiga, sino a los esfínteres. En otras palabras, tenemos una comunicación entre vejiga, encéfalo, médula, que se retorna nuevamente a vejiga y a esfínteres interno y externo, ¿vale? Ese es el camino desde el punto de vista del sistema nervioso, ¿cierto? Que seguimos para poder hacer esto. Esos son los pasos. Entonces, un poquitico de anatomía, músculo detrusor, recuerden el músculo detrusor, lo importante que es. Si yo quito la parte anterior de la vejiga, voy a ver en su interior que tiene unos pliegues, los orificios ureterales, el trígono del cual ya hablamos, y una cosa importantísima acá. Miren cómo el trígono hace como la vejiga se vuelve un embudo. Y encontramos aquí el esfínter, un par de esfínteres, el esfínter uretral interno y el esfínter uretral externo. Ahorita en la anterior diapositiva, si yo quiero yo me devuelvo, se los había mostrado aquí, el esfínter interno y el esfínter externo. ¿Con qué característica? El esfínter interno tiene músculo liso y el esfínter externo tiene músculo estriado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sabemos que posee dos partes principales, cuerpo y cuello, ¿cierto? Que tiene músculo liso que recibe el nombre de detrusor cuando se contrae y aumenta la presión entre 40 y 60 milímetros de mercurio. En la parte posterior se encuentra el trígono donde desemboca la vejiga en la uretra. Además, los dos ureteres también lo hacen en esta zona, pero en los vértices superiores del trígono. Miren la importancia que tiene el trígono desde el punto de vista anatómico. No me voy a detener mucho en eso. Ustedes saben más de anatomía que yo. Muy bien. Pero aquí viene una cosa que es fundamental para entender muchas cosas con la micción y es la inervación de la vejiga. Entonces, proviene de los nervios pelvianos, ¿cierto? Que se conectan con la médula por debajo del sacro en S2 y S3, con fibras sensitivas y motoras, y estas son parasimpáticas. Además, también hay fibras motoras esqueléticas por el nervio pudendo. Paremos un momentico ahí. Entonces, en otras palabras, podemos decir que la vejiga tiene una inervación del sistema nervioso autónomo, pero también tiene inervación a partir de fibras motoras esqueléticas del nervio pudendo. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Quiero que observemos esta maraña acá. Vamos a desenredar esto. Vuelvo a insistir, ustedes saben más de eso porque esto es anatomía. Y seguramente ustedes la recordarán perfectamente bien y sabrán mucho más de eso que yo. Veamos aquí. Aquí tengo fibras simpáticas que son las rojas a partir de L1, ¿cierto? S1, L1, L2. Miren, hacen la conexión a través de ganglios aórticos y lumbares y miren cómo conectan a la vejiga, ¿cierto? No directamente, no directamente. Pero también hay fibras preganglionares, mírenlas acá, ¿cierto? Que parten del plexo sacro, ¿cierto? Y que van a desembocar que van a dar inervación al ureter y a la vejiga. Pero también tenemos fibras somáticas, ojo, fibras somáticas que son estas azules, ¿cierto? Que parten de S2, S3 y S4 y que van a dar inervación, ojo acá con esto, importantísimo, al esfínter externo, ¿cierto? Y fibras motoras que también dan
inervación al esfínter externo. En otras palabras, entonces, la vejiga recibe inervación del sistema nervioso autónomo, tanto del simpático como del parasimpático, pero también recibe inervación somática, no tanto a la vejiga directamente, sino al esfínter, sobre todo al esfínter externo. Entonces, también tiene inervación simpática por los nervios hipogástricos que contribuyen a la estimulación de vasos sanguíneos, no de contracción. Algunas fibras dan la sensación de plenitud y dolor. Miren acá, nuevamente, tenemos desde L1 a S4 fibras simpáticas, parasimpáticas. Las simpáticas van de L1 a L4, L3, y las parasimpáticas de S2 a S4, pero también algunas ramas pudendas directas hacia el esfínter externo, que son somáticas. Muy bien. ¿Cómo se produce el transporte de la orina hasta la vejiga? Entonces, la orina dice, sale de la vejiga, que sale de la vejiga no tiene cambios significativos en comparación con la que viene de los riñones. Quiere decir que si yo hago una comparación entre la orina que producimos directamente en los riñones con la que sale de la vejiga, no va a tener cambios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno piensa en infecciones de vías urinarias. Entonces, uno podría pensar que la vejiga hasta cierto punto es estéril. Llega desde allí por movimientos peristálticos desde la pelvis renal y se propagan. Estos movimientos peristálticos son muy similares a los del sistema digestivo, ¿cierto? Que llevan una orientación desde el sitio más proximal hacia el sitio más distal, siendo el sitio más proximal la pelvis renal y el sitio más distal llegar hasta la vejiga. Por eso, cuando un paciente tiene, por ejemplo, un cálculo renal, siente el cólico. ¿Por qué? Porque el músculo del ureter es músculo liso que se contrae intentando sacar eso y con relación a esos movimientos. Dice que los movimientos peristálticos se dirigen por los ureteres, los tienen con inervación simpática, y entonces cuando tenemos esa inervación simpática, igual que sucede en el tubo digestivo, la estimulación simpática disminuye el peristaltismo, no solamente en el tubo digestivo, sino también en los ureteres. Y en cambio, la estimulación parasimpática aumenta el peristaltismo del músculo liso uretral. Vamos al tono del músculo detrusor. Impide que se regrese la orina desde la vejiga porque comprime el ureter. Y entonces por eso era que estamos mostrando la anatomía para que ustedes se den cuenta cómo entra el ureter hacia la vejiga y cómo el músculo detrusor se vuelve importantísimo. Cuando hablamos que impide que se regrese la orina desde la vejiga, quiere decir que cuando la orina entra y llena la vejiga, ¿cierto? Es imposible, bueno, no es que sea imposible, o sea, ese músculo ureter impide que se devuelve. ¿Por qué? Porque cuando la orina se empiece a devolver desde la vejiga hacia el ureter y del ureter hacia el riñón, a eso se llama reflujo vesicoureteral. Algunos pacientes pueden presentar esto. ¿Cuál es el lío? Que la orina comienza a quedarse más tiempo del que debe quedarse, y eso da paso a que pueda volverse caldo de cultivo para bacterias. Entonces, ¿y cuál es el lío? Que cuando la orina comienza a regresarse hacia el riñón, comienza a remansarse y comienza a producirle una cosa que se llama hidronefrosis, porque el riñón está diseñado para producir orina y mandarla por el ureter y que se deposite en la vejiga, y la vejiga pase a la uretra y la uretra al infinito y más allá. ¿Sí me entiende? Pero no al contrario. No al contrario. Entonces, mira la importancia que tiene el músculo detrusor para impedir que se regrese la orina desde la vejiga hacia el ureter y del ureter al riñón, ¿cierto? No puede suceder eso. ¿A algunos pacientes les pasa? Sí. ¿Cómo se llama la patología? Reflujo vesicoureteral. Entonces, vamos a poner, ya tenemos todas las estructuras, ya sabemos cómo es la parte nerviosa,
ya sabemos cómo es la parte anatómica desde el punto de vista de músculos, ya sabemos cómo es la estructura con relación al encéfalo. Ahora vamos a hacerlo de manera práctica. Entonces, a medida que la vejiga se llena, aparecen contracciones miccionales debido al reflejo de distensión en la pared vesical. Mientras la vejiga esté vacía, no va a pasar nada, pero en la medida en que la vejiga se va llenando, ¿qué va haciendo? Va comprimiendo las paredes y las paredes ya dijimos al comienzo que tienen Claro. receptores, ¿cierto? ¿Cierto? Que van a disparar ese reflejo. Este asciende a la región sacra de la médula por los nervios pelvianos y baja por los nervios parasimpáticos de ellos mismos. ¿Se acuerda que yo les mostré cómo salía la información de la vejiga, llegaba a la médula y se devolvía otra vez? Ahí estamos observando este fenómeno. Y entonces por eso es que aquí comenzamos a llamarle a esto reflejo de micción. Aquí viene una trampa fisiológica. Ustedes se dieron cuenta que cuando la vejiga se va distendiendo, manda información a la médula, pero manda información también al encéfalo. Y cuando la manda a la médula, inmediatamente la médula devuelve la información otra vez a la vejiga. Ese es un reflejo, ¿cierto? Ustedes lo conocen y lo vamos a volver a ver en neurofisiología. Ese es un típico reflejo cuando una información va desde el sitio de donde está el estímulo, va a la médula y de la médula regresa inmediatamente al sitio para producir un efecto. Pero fíjate una cosa interesante, la micción también tiene que ver con la parte encefálica. Veamos aquí esta imagen de la vejiga sin orina, la presión intravesicular, ¿cuánto es? Cero, nada que la esté comprimiendo. Cuando se han acumulado entre 30 a 50 mililitros de orina, mire, aquí vamos acá, quiero que vean a la mano derecha este gráfico, ¿cierto? En las coordenadas de las X está el volumen de orina en mililitros y en las coordenadas de la Y está la presión que ejerce en centímetros de agua, ¿cierto? Sobre las paredes de la vejiga. Cuando no hay orina, cuando tenemos 0 mililitros de orina en la vejiga, la presión es 0. No hay nada, no hay ninguna presión intravesical. Vamos llenando poco a poco la vejiga, llegamos a 50 mililitros. ¿Y qué pasa? Miren que la presión sigue siendo menos de 10, entre 5 y 10, mírenla por acá. Muy bien, sigue pasando el tiempo y seguimos llenando y seguimos acumulando nuestra vejiga de orina. Cuando ya tenemos entre 200 a 300 mililitros, 200 a 300 mililitros, ¿qué comienza? Comienza a aumentar la presión. Comienza a aumentar la presión y comienza a aparecer estos picos hacia arriba y hacia abajo de contracciones vesicales que ya habíamos descrito anteriormente. Dice que el nivel constante de presión se debe al tono intrínseco de la pared, ¿cierto? Pero cuando va más allá de 300 a 400 mililitros, mire por acá, cuando ya vamos por acá, mire lo que pasa con la presión, se dispara, ¿cierto? La recolección de más orina en la vejiga hace que la presión aumente rápidamente, mire la presión, aquí hace un pico, ¿cierto? Mientras que aquí hizo un valle suavecito y fue lentamente aumentando la presión. Cuando pasamos de 400, uy, la presión comienza a subirse increíblemente. ¿Y qué hace esto? Que después de 400, 500, 600 mililitros de inmediatamente aumenta las contracciones de las paredes de la vejiga. Al aumentar esas contracciones, nos va a mandar una información para producir el reflejo de la micción, ¿cierto? Pero aquí viene una cosa interesante. Dice que luego de producirse el reflejo de la micción, estos quedan inhibidos por un tiempo. ¿Y por qué? Dice, a pesar que el reflejo de la micción es autónomo, puede inhibirse o facilitarse por el encéfalo. ¿Se acuerda que yo les dije que la información salía de la vejiga a la médula, pero había una flecha que yo les mostré hace rato que salía hacia el encéfalo? Pues sí, el reflejo desde la vejiga hacia la médula se dispara, pero, el encéfalo juega un papel importantísimo, porque esa información que se le envía desde la vejiga hacia el encéfalo, que están localizados en la protuberancia y en la corteza, son capaces de detener momentáneamente el reflejo de la micción. Vamos a poner eso en contexto. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes sienten ganas de orinar, pero ustedes dicen, yo me aguanto hasta la casa
¿O yo me aguanto un rato más? Sí, absolutamente cierto y creo que todo nos ha pasado. Pero fíjese que ya sentimos las ganas de orinar. En ese momento lo que sucedió es que se disparó el reflejo de micción y eso es lo que me hace sentir a mí ganas de orinar. Pero como la información fue hasta el encéfalo es capaz de decir, pero yo me puedo aguantar un rato. Y ahora devolvámonos a la parte nerviosa que les mostré al comienzo. ¿Se acuerda que yo les mostraba que los nervios somáticos estaban relacionados con el esfínter externo? Mientras usted sea capaz de controlar el esfínter externo, usted puede controlar la micción. Cuando el esfínter externo ya no se aguante, usted se va a orinar donde se orine, ¿cierto? En la llanta del carro, en el palo del árbol, en la puerta del vecino, donde le dé la gana, pues ya no va a poder contener. Entonces, los centros superiores dan la orden para iniciar la micción a pesar de tener el reflejo ya instaurado. Recuerden, como arranca Doctor, a orinar, perdón. doctor, una pregunta. No, espérame, yo termino esta vaina y ya les acepto. Ya, este es chiquitico, sino que es que si no pierdo, si no me pierdo, si me están escuchando bien y todo, ¿es por la clase o por es una pregunta de lo que estoy hablando? Una pregunta de la clase. No, espérame un ratito, yo termino esto y ya, porque si no pierdo aquí, se me pierde toda la, y nos enredamos todos. Ya le contesto, pues que no te preocupes. Entonces, los centros superiores dan la orden de iniciar la misión a pesar de tener el reflejo ya instaurado. Entonces, cuando ya los centros superiores dan la orden, lo primero que sucede es contracción de los músculos abdominales con aumento de la presión sobre la vejiga y la distensión de las paredes. Y ahí ya no hay nada que hacer. Bailes. Entonces, la estimulación de esos reflejos de distensión para excitar el reflejo de micción e inhibir ¿a quién? ¿Quién es el último que nos está aguantando? Este man. El esfínter externo. Y después de que el esfínter externo se abre, lo único que nos queda es la expulsión de toda la orina. Ya ahí no se puede detener, ya no hay camino atrás. Listo. Pregunta. ¿Quién me iba a preguntar? No, doctor, ya creo que me respondió ahí que era sobre si la orina estaba haciendo presión sobre el esfínter externo, pues cuando se llena y no solamente ya sobre las paredes de la vejiga. Ya, acuérdense que la inervación, por eso se acuerda que les jodí tanto al comienzo de la clase mostrando la inervación y por eso les señalé, ojo que con el esfínter externo, ojo con la inervación que recibe. Fíjense ustedes que la inervación de la vejiga es más simpática y parasimpática, por eso este cuadrito que les voy a mostrar ahorita, pero el del esfínter externo es somático, porque viene desde arriba del encéfalo, es por eso. Entonces, veamos qué sucede acá. Veamos qué sucede acá. Entonces, aquí dice sistema nervioso central. Cada una de estas dos fases se caracteriza por la adaptación del tracto urinario inferior a sus dos funciones opuestas. Llenado de un volumen adecuado de orina con baja presión, sin fugas y vaciamiento micción eficiente, voluntario completo y con baja presión. La capacidad vesical normal puede estimarse en una forma de ta, 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 ta. Entonces, cuando el estímulo es de predominio simpático, la actividad del esfínter externo está aumentada. Pero cuando el parasimpático es el que está estimulado, la actividad del esfínter externo está inhibida. El volumen vesical con el simpático hay un aumento progresivo y con el parasimpático hay un descenso hasta de cero. La actividad del músculo detrusor con el simpático está inhibida ¿por quién? Miren por quién, por el sistema nervioso central. ¿Se acuerda del encéfalo? Mientras que el parasimpático comienza a aumentarla, pero no tanto. La presión vesical baja a pesar del llenado. Aquí hay un aumento moderado y la presión del cuello vesical con el simpático aumenta y con el parasimpático disminuye. Veamos otra vez el reflejo, ¿vale? Vemos otra vez el reflejo. Mire, este paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, la vejiga está formada por músculo liso detrusor. Sí, señor. ¿Se acuerdan del músculo liso detrusor? 2, el músculo se distiende conforme va aumentando el volumen de orina. Sí, vamos llenando. Miren aquí cómo se va llenando. 3, al llegar al umbral, su grado de distensión hace que envíe impulsos nerviosos hacia la médula espinal. ¿Se acuerdan del el reflejo de micción? Pero también manda impulsos ¿a dónde? Al encéfalo. Miren, estamos repitiendo todo. Se activan interneuronas de la médula espinal desde S2 a S4. La médula envía impulsos que relajan el esfínter inferior, chévere.
Pero el encéfalo, ¿qué hace? Controla el esfínter inferior, o sea, el que tiene músculo estriado, el músculo externo, el esfínter externo, este que les estoy señalando acá. Si el individuo no desea orinar o no puede orinar, se contrae el esfínter inferior, o sea, el externo, evitando la salida de orina, así porque todavía el encéfalo no ha dado la orden. Pero si el individuo desea orinar, entonces el encéfalo relaja ese esfínter y provoca la micción con contracciones rítmicas de la uretra que hace que salga toda la orina, ¿sí? Toda la orina. Esto que acabo de hacer es todos los pasos que vimos en la clase. ¿Sí lo vieron? Muy bien. ¿Qué anormalidades podemos encontrar con respecto a la vejiga que me produzcan alteraciones de la micción? Encontramos tres tipos de anomalías que me gustaría que las volvieran a leer detenidamente ustedes allá en sus casas. Uno puede tener o una vejiga atónica, o una vejiga automática, o una vejiga neurógena. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Atónica quiere decir que la vejiga perdió su tono, o sea, el músculo detrusor perdió su tono, y este se puede presentar por destrucción de las fibras nerviosas sensitivas. Miren acá. La vejiga automática se debe por lesiones de la médula espinal situadas por encima de la región sacra. Y la vejiga neurógena no inhibida por ausencia de señales inhibitorias del encéfalo. Entonces, en la tónica, el daño está en las fibras propias de la vejiga, en la automática el daño está en la médula y en la vejiga neurógena el daño puede estar mucho más arriba, ¿vale? Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, tiene un trauma medular, ¿cierto? Puede terminar dando este tipo, el autónomo, la automática, y si es muy alto, puede dar una vejiga neurógena, ¿vale? Muy bien. Preguntas, please. ¿Preguntas? Profe, Sí, dime. porque digamos en caso de risa excesiva o de sustos o algo así puede generarse la micción? Sí. Entonces, ¿vieron? ¿Se acuerda dónde está la parte? ¿Dónde está la parte encefálica? Parte está en la corteza, pero parte está en el tronco encefálico, ¿se acuerdan? Yo se los mostré. Entonces, parte de estos reflejos hacen que el esfínter externo se pueda relajar. El reflejo de la risa o esa vaina puede hacer una intervención sobre el tronco encefálico y mandar información sobre el esfínter externo y puede relajarlo. Ahora, pueden existir otros pequeños escapes por rebosamiento, por ejemplo, ¿no? Que son distintos. Y otros porque el piso pélvico, el piso que sostiene la vejiga también se puede dañar. Por ejemplo, en mujeres que hayan tenido muchos embarazos o con el paso de los años, ese piso pélvico, ahí sí necesitamos la anatomía, todos esos músculos hacen que el soporte del cuello de la vejiga se relaje y pueden haber pequeños escapes de orina, que son distintos. Gracias, doctor. Listo, con mucho gusto. Yo tengo una pregunta. Claro. Es que también dentro del reflejo miccional se habla sobre que es un reflejo pues autorregenerativo, ¿no? Y pues es como un ciclo, en donde primero está la contracción inicial, después los receptores de distensión se activan y sigue contrayéndose, ¿no? Pero después de un tiempo la vejiga se cansa y no sé si esto se ha dado por el sistema nervioso central o porque la musculatura de la vejiga pues ya no da más. Las dos cosas. Las dos cosas. Lógicamente, ¿cuál es la ventaja que tiene la vejiga? Que es un músculo liso. Y recuerdan ustedes que el músculo liso tiene la capacidad de aguantar más, ¿cierto? Si lo comparamos con el músculo esquelético. Pero el problema es que el esfínter no. El esfínter sí es de músculo esquelético. ¿Sí entiende? Entonces, primero que es muy difícil que se canse, sí. No es fácil, pues. Pero se puede cansar, sí. Y el esfínter, el que más está propenso a ese tipo de cosas es el esfínter
externo, por tener músculo esquelético y no liso. Doctor, ¿Sí? en una paciente joven que presenta cuadros de micción muy seguidos, aproximadamente cada media hora o cada hora, ¿qué podría ser ahí, doctor? 50.000 cosas, desde una secreción inha. Puede ser, yo le voy a poner ejemplos, puede ser una diabetes insípida por alteración de los receptores, que puede ser nefrógena o puede ser central por alteración de los receptores de la ADH o por daño de arriba, ¿cierto? Que haga que se inhiba la secreción de ADH y se inhibe, entonces comienza a orinar. Esa puede ser una diabetes mellitus, puede ser una alteración nerviosa, ¿cierto? Puede ser una alteración del piso pélvico, entonces las causas son infinitas. Tocaría que hacer un estudio detenido de muchas cosas. Vale, doctor, ¿y alguna relación con quistes, por quistes, poliquistes ováricos tendría ahí? Pero tendría que ser un quiste muy grande que termine comprimiendo la vejiga y poniéndola a orinar cada rato. Puede ser, pues esa es una explicación, lo que pasa es que no es lo más frecuente, porque con un quiste tan grande que sea capaz de comprimir la vejiga, lo primero que le da a la paciente es un dolor pélvico ni el madre. Entonces uno lo descarta más por el dolor. Vale, doctor, gracias. Con mucho gusto. Listo, muy bien. Si no hay más preguntas, ya me estaré comunicando con... Doctor, Sí, de pronto, para que porfa no olvide de compartirnos las presentaciones de esta y las anteriores clases. sí, señora, yo se los envío con Yurani y ya cuadramos. ¿Listos? No hay problema. Gracias, doctor. Listo, bueno, muchas gracias a todos y ya cuadramos entonces el resto de cosas. Muchas gracias a todos. A usted, Vale, doctor. doctor, hasta Gracias, luego. doctor, que esté bien. Gracias, Chao. doctor. Gracias, Gracias, doctor.